Amén, hermanos, tengan todos buena tarde. Damos gracias a Dios por el privilegio de poder estar esta tarde aquí reunidos a través de esta transmisión. Vamos a dar inicio, pero antes de dar inicio a la transmisión vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos a cuentas con Dios, vamos a clamar misericordia. Le voy a suplicar a los hermanos que ya puedan estar ahí en sintonía que por favor nos incline su rostro. Vamos a reconciliarnos con Dios. Vamos a pedir perdón por todas nuestras conductas que a Dios le desagradan. Y vamos a pedir auxilio para que Dios nos respalde. Amén. Oramos, Padre. Esta tarde venimos delante de tu presencia clamando misericordia y oportuno socorro. Venimos, Padre, a pedirte perdón porque tú, Señor, eres un Dios bueno y un Dios fiel, que nos sigues guardando, nos sigues sosteniendo, nos sigues proveyendo, Padre, para todas las necesidades que tenemos. Y nosotros, Padre, aún estando conscientes de tu benevolencia, de tu gracia para con nosotros, aún así, Padre, insistimos en hacer cosas que a ti no te agradan. Esta tarde te venimos a pedir perdón, a reconciliarnos, Padre, a suplicarte que tú, por medio de tu palabra, nos instruyas, nos enseñes y que nosotros podamos, Padre, ser formados en nuestra nueva naturaleza, en nuestra nueva criatura, a través de la instrucción de tu palabra, que tu palabra nos fecunde, que cada texto que esta tarde ministremos, Padre, pueda caer como que a semilla, que encuentre una tierra apta, una tierra fértil, y ahí hay un fruto abundante, Padre. Eso te lo venimos a suplicar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Fíjense, hermanos, que este domingo que nos reunimos y lo volvimos a hablar el día martes, Dios me ponía unos textos en el corazón, creo que fue el día martes específicamente, que están en el capítulo 1 de Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 1. Dice el verso 1 de Romanos 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Luego dice el verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Y luego dice el verso 4,
que fue declarado hijo de Dios, que fue declarado hijo de Dios con poder, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Oiga, esto es importante entenderlo. ¿Y por quién? Es decir, por Cristo recibimos la gracia y el apostolado. Tal vez nosotros no recibimos el apostolado, pero todos recibimos la gracia. Dice, y por quien recibimos la gracia y el ministerio para la obediencia a la fe. Oiga, ¿para qué nos llamaron? Para ser obedientes a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Quiero recalcar esto, hermano, que dice en el verso 4 que Cristo fue declarado hijo de Dios con poder. Y si usted, hermano, trae a memoria la palabra, dice que nosotros, mejor miremos el texto en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, el verso 12, dice, pero a todos los que recibieron a Cristo, a todos los que recibieron a aquel profeta que fue profetizado en el capítulo 18 de Deuteronomio, más a todos los que lo recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Otras versiones dice, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios, hermano, así como el Hijo fue revestido de poder, así también Él hizo la promesa. Vayamos ahora, mire pues, esa palabra poder que aparece aquí en Romanos 1:4 es la palabra dunamis. Y si vamos nosotros al capítulo 1 del Evangelio, al capítulo 1 de Hechos, Jesucristo hizo una declaración a sus discípulos, a sus seguidores, específicamente a sus discípulos, antes de regresar a la presencia del Padre. Dice el capítulo 1 de Hechos, verso 7. Hechos, capítulo 1, verso 7. Les dice, no, usted conoce el contexto de esto, hermano, por eso no me voy a entretener mucho ahí. Les dijo, no les toca a ustedes, a sus discípulos, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y luego dice el verso 8, pero van a recibir poder. Esa palabra poder que aparece aquí es la misma palabra poder que vimos en Romanos capítulo 1, verso 4. Van a recibir dunamis, van a recibir capacidad para... miremos lo que dice el verso 7. Dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las razones o las sazones, pero va a haber un tiempo que van a recibir el poder. Van a recibir el poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y entonces lo primero que pasa, van a ser testigos. Van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Cuando ustedes reciban la visitación del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el revestimiento de poder que da el Espíritu Santo, ustedes van a estar ya capacitados, ya van a estar, van a ser eficaces, van a tener un poder milagroso. Bueno, sigamos viendo algunos textos. Luego vimos el día martes también otro texto que está en el capítulo 4 de Filipenses. Fíjese, hermano, que esta enseñanza la estamos dando porque hay hermanos que por alguna razón no pudieron llegar el martes, y es importante, hermanos, que nosotros vayamos en una misma línea de enseñanza, ¿verdad? Que es cierto que algunos van más adelantados porque nunca se ausentan de las reuniones, hay otros que nunca llegan,
Hay hermanos que siempre llegan y alguna vez por alguna circunstancia faltan. Hay hermanos que nunca llegan y alguna vez por alguna circunstancia llegan. Entonces, aquí no se trata de que unos vayan adelante y otros se rezaguen, ¿verdad? Al final, cada quien va a dar cuenta a Dios de lo que hace con el tiempo que Dios está empleando. Porque mire, hermanos, aunque usted no lo crea, Dios está empleando tiempo en capacitarlo a usted. Fíjese que ahí en Filipenses capítulo 4, verso 13, hay un verso que es bien conocido, bien conocido. Y nosotros lo mencionamos a cada rato, ¿verdad? Pero es un verso que es bien conocido. Dice, mire lo que dice el apóstol Pablo. El día martes que nos reunimos, vimos todo el contexto de este verso, en los versos anteriores. Pero por cuestiones de tiempo hoy, pues vamos a ir más adelante. Dice el verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y decíamos el día martes que esa palabra fortalecer que aparece ahí es una palabra griega que se dice en dunamó. En dunamó. Esa palabra, hermano, quiere decir recibir fuerzas. Si quieren la vamos a buscar en el artefacto para que podamos manejar el concepto de esa palabra fortalecer. Esa palabra quiere decir apoderarse, dar fuerza, esforzar, y quiere decir fortalecer. Pero fíjese, hermano, que también quiere decir poder, porque si usted mira este mismo texto, trasladémonos ahora a la Biblia Dea, o sea, la Biblia Kadosh, ese verso, oiga cómo dice en la versión Kadosh, dice, puedo hacer todas las cosas. Mire pues, hermano, por supuesto está hablando de cosas que hay que hacer en el mundo espiritual, en el reino de los cielos. No está hablando, hermano, de que usted va a poder hacer la limpieza, va a reparar un carro. Está hablando este poder es un arma de nuestra milicia, porque la lucha que tenemos no es contra carne y sangre. Yo les ponía un ejemplo el día martes. Yo les preguntaba a los hermanos, ¿cómo confrontamos nosotros las circunstancias de cada día? Situaciones adversas, situaciones conflictivas que se nos presentan, hermano, en el diario vivir. Si nosotros no tenemos el revestimiento, no tenemos la capacidad, no tenemos el poder que da el Espíritu de Dios a través del Espíritu Santo, vamos a confrontar las situaciones con nuestra alma conflictiva, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestra voluntad. Y eso lo que va a hacer, hermano, es amplificar los problemas. Porque recuérdense que dice la Escritura, que la lucha que tenemos, la batalla que tenemos nosotros contra las adversidades, porque, hermano, si no podemos hacer frente a adversidades de índole humano, ¿cómo vamos a confrontarnos? Por eso dice en Isaías, dice, si corriste con los de a pie y te fatigaste, ¿cómo vas a sostenerle el paso a los que van, a los que cabalgan? Si nosotros nos afligen, nos acorralan, nos sentimos impotentes con situaciones que se dan, hermano, que son meramente de índole terrenal. Nos enfermamos, nos embarazan a un hijo, una hija, cualquier cosa que pase, hermano, eso nos agobia. Porque no tenemos las armas espirituales, es decir, no tenemos la palabra para confrontar las situaciones. Entonces nos enfrentamos a las situaciones con nuestras propias armas carnales y se vuelve un conflicto, un gran problema, hermano. Dice, mire lo que dice el 4.3 de la versión K2, puedo hacer todas las cosas, puedo hacer todas las cosas por medio del que me da el poder, por medio de Dios, que es a través del Espíritu, que usa la palabra para capacitarme, para confrontar las situaciones que se presentan cada día. ¿Me estaré dando a entender? Dicen amén los hermanos. Cuesta, hermano, cuesta. Porque nosotros venimos de años de estarnos ejercitando en las obras de la carne. Nuestra alma fue entrenada durante
10, 12, 15, 25, 40, 60 años en las obras de la carne. En las iglesias, en lugares donde nos congregamos, hermano, no nos entrenaron, no nos capacitaron con la palabra de verdad para confrontar situaciones. Solo fuimos informados de aspectos emocionales de la Escritura. Y hermano, dice la palabra que todas esas circunstancias de índole humano no son capaces de resistir cuando lo que proviene de la carne se manifiesta. Aparentamos tener una espiritualidad, y esa espiritualidad, hermano, la disfrazamos de una apariencia, nuestra forma de andar, nuestra forma de caminar, nuestra forma de vestir. Eso es nuestra carta de presentación de nuestra santidad y de nuestra espiritualidad. Pero un ser espiritual es aquel, miremos unos textos, vamos a 1 Corintios capítulo 2. ¿Qué es ser espiritual? Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Ya estamos ahí. Mire, pues dice el verso 14. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Eso estoy buscando una versión que... Mire, pues la Reina Valera 60 dice, es como comúnmente manejamos el texto. Dice la Biblia, Reina Valera 60, 2.14, 1 de Corintios. Pero el hombre natural, aquel que nació, creció, si es soltero, pues no se ha reproducido, pero nació, creció, se reprodujo si es mayor, y finalmente va a terminar muerto. Ese hombre natural, dice, no percibe, otra versión le dice, no entiende las cosas que son concernientes al mundo espiritual. Dice, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Fíjense, hermanos, que en este verso hay una versión bien interesante que solo le voy a suplicar que... Le voy a suplicar, vamos a ver si esa Biblia vea. No, es que permítame, vamos. Ahorita les voy a... Miremos, es la Biblia latinoamericana. Biblia latinoamericana, por ahí dice BLA. Dice, el que se queda al nivel de la psicología. Mire, pues, todo aquel hijo de Dios, todo aquel que ha recibido a Cristo, hermano, lo ponen en la senda de llegar a ser hijo de Dios. Ya está engendrado. Por supuesto que esto es un proceso de crecimiento. En el mundo natural un niño es engendrado y está en el vientre de su madre y no ha nacido. Y ahí en el vientre hay un crecimiento. Primero es un embrión, luego es un feto, luego ya es un niño con toda su presto a nacer. Y cuando nazca es un niño totalmente indefenso, totalmente inútil, que depende 100% para su crecimiento y desarrollo de la nutrición que recibe. Mejor si es el pecho materno. Y va a empezar a haber un crecimiento y un desarrollo. Miren lo que dice aquí. Aquel que Dios engendra, aquel que recibió a Cristo, que leímos en 1.12 de Juan, aquel que recibió a Cristo, pero se queda al nivel de la psiquis, al nivel de la mente, queriendo manejar el mundo espiritual con los argumentos humanos. Dice, no acepta las cosas del Espíritu. Para él son tonterías, y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual.
Este texto, hermano, me puede servir a mí como una referencia, si yo, hermano, me resisto a recibir el nutriente que Dios nos da a través de la Escritura, a través de los ministros, la palabra que Dios envía, me resisto porque tengo argumentos a nivel de mi psiquis, a nivel de mi mente, a nivel de mi alma, hermano, se va a detener el crecimiento. Y voy a empezar a querer entender todo lo que concierne al mundo espiritual con una mente natural, y eso es lo que se llama religión. La religión no tiene un apellido, la religión no es como creemos nosotros. ¿Qué religión tienes? Soy católico, soy evangélico, soy protestante. La religión, hermano, es la interpretación de la Escritura con la mente natural, a nivel de la psiquis, a nivel de la mente. Espero estarme dando a entender. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura. Amén. Bueno, miremos otro verso. Vamos a Efesios capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 14. Efesios 3:14. Dice, oiga, pues dice, por esta causa, está hablando el apóstol Pablo aquí, por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es decir, toda familia en los cielos y en la tierra toma nombre del Señor Jesucristo. Dice, para que os dé, ¿para qué está doblando las rodillas el apóstol? Para que nos dé, conforme a las riquezas de su gloria. Oiga lo que voy a decir ahorita. El ser fortalecidos con poder. El ser fortalecidos con poder. ¿En dónde? En el hombre interior. No está hablando que nos va a dar fuerza física porque tengo anemia y me siento débil y me siento cansado. Eso probablemente, si a Dios le place, nos va a agregar una sanidad física, hermano. Yo he entendido algo. Todas las adversidades que nos vienen, que afligen al hombre natural, una enfermedad, problemas con los hijos, falta de trabajo, lo que usted quiera, todas esas circunstancias, hermano, son medios que Dios usa para ubicarnos a nosotros, para debilitarnos. Mire lo que dice aquí, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. ¿Se recuerda de Filipenses 4:13, verdad? Todo lo puedo en Cristo que me da el poder. Pero ese poder nos los va a dar Cristo, dice, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El que va a fortalecer nuestro hombre interior es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a gobernar, hermano, en función de la palabra que nosotros tengamos dentro. Por eso es la insistencia de insistir, hermano, de insistir en que nosotros memoricemos y aprendamos la Escritura. Recuerda que yo les decía el martes, las congregaciones deberían ser centros de capacitación escritural para que nosotros tengamos armas en nuestra milicia que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar toda fortaleza, toda actitud, todo conflicto interior o exterior que nos quiera agobiar, que nos quiera avasallar. Mire pues, fíjese que aquí dice que nos dé
conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y fíjese, hermano, que la palabra poder ahí aquí es la palabra dunamis. La palabra dunamis quiere decir que nos da fuerza, nos da eficacia, nos da la capacidad, el poder, la potencia para enfrentar las adversidades. Disculpen, hermanos, por ahí hay un teléfono. Esa palabra, luego dice la palabra cuando habla de ser fortalecidos, la palabra que aparece ahí, fortalecidos, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. La palabra fortalecidos es la palabra krataio. Krataio quiere decir aumentar en vigor. Krataio es aumentar en vigor. Entonces está diciendo aquí que nos van a aumentar el vigor. Pero como dice, en el hombre interior, allá adentro nos van a renovar el vigor, hermano. Cuando sentimos que ya no tenemos fuerzas, que estamos avasallados, que no tenemos cómo enfrentar las circunstancias, el Espíritu Santo nos va a dar la palabra para darnos un aumento en nuestras fuerzas, en nuestro vigor, y podernos poner de pie y seguir caminando. 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Hay un verso aquí, hermano, que lo vamos a mire lo que dice el apóstol Pablo. Capítulo 12 de Primera de Corintios, verso 7. Fíjese, hermano, que esto hay que leerlo. Ahí le recomiendo que lea ese capítulo. Pero el apóstol Pablo está hablando de un hombre, hace una metáfora. Está hablando de un hombre que dice que fue arrebatado. Y yo no sé, dice, si fue en el cuerpo o fue en el espíritu. Y fue llevado hasta el tercer cielo, donde dice que vio cosas que no se pueden decir. No hay palabras para describir lo que vio allá. Pero dice ya en el 12:7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Muchos dicen, esto que voy a decir es una especulación, no hay una certeza escritural para afirmarlo, pero muchos dicen que el apóstol Pablo tenía una enfermedad en los ojos que le estaba limitando la visión. Así dicen algunos, por unas cosas que dicen aquí en otra parte. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Mire, hermano, yo pensaba hoy, decía yo, ¿no será que la circunstancia que nos agobia es el aguijón que Dios nos ha puesto para que no nos exaltemos? ¿No será que ese aguijón, no será que esa circunstancia que te agobia, que te desespera, que te acorrala, es el aguijón que Dios ha permitido para que no nos sobresaltemos, para que no nos inflemos, para que no creamos, para que, como dice el texto, para que no tengamos un más alto concepto de nosotros mismos? Dice el verso 18: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Mire, pues había una insistencia, una oración del apóstol para que le quitaran ese aguijón. Y luego dice el verso 9: y me ha dicho, bástate mi gracia. Recuerdes, hermano, que la gracia, la definición más común, más usada de la palabra gracia es la palabra
un regalo inmerecido, pero recuérdense, hermano, que la gracia es la influencia que Dios ejerce en nuestras vidas a través de la Escritura. Por eso es importante que la Escritura la memoricemos, que la Escritura, como dice el texto, y las repetirás, y las repetirás, y las repetirás, que la Escritura la aprendamos. Fíjese que dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, nos vuelve a aparecer esa palabra, dunamis, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchas veces esas circunstancias, hermanos, nos hacen a nosotros sentirnos impotentes, incapaces, inútiles. Y ahí es donde el poder de Dios se quiere glorificar, donde dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y oiga esto, esa palabra debilidad es la palabra absenia, abseneia es la palabra. Pero traducida al español la palabra astenia, que es un término que usan los médicos para referirse a ciertos estados de debilidad en personas, ¿verdad? Mire, pues, esa palabra astenia o absenia, como dice ahí el griego. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Oiga todo lo que quiere decir esa palabra. Debilidad de cuerpo o de mente. Debilidad del cuerpo, pues, con 14 días de problemas gastrointestinales, uno queda que ya no puede ni levantar los pies, pero más allá, dice que también es una debilidad de la mente. Es decir, hermanos, mis argumentos humanos, recordémonos de lo que decía en 2 Corintios 2:14, el hombre que se queda en la psiquis, porque tiene un título universitario, porque estudió en el seminario, porque así le enseñó su abuela, porque no sé qué, tiene sus argumentos, hermano. Ahí no es capaz, Dios no va a derribar a la fuerza. Por eso dice aquí, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando todos esos argumentos de mi mente, yo los debilito, los derribo. ¿Se acuerda que vimos 1 Pedro capítulo 2? Bueno, dice, mi poder se perfecciona en la debilidad de cuerpo, de mente. Quiere decir ser frágil. Esa palabra astenia quiere decir ser frágil. Quiere decir estar enfermo. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del reino espiritual porque está enfermo con sus argumentos. Quiere decir impotencia. Quiere decir carecer de fuerzas. Oiga, esta otra definición del diccionario Tugui, me parece, dice que es la incapacidad de producir resultados. También quiere decir estar limitado. No puedo hacer nada, no se me ocurre. Me dicen que el domingo tengo que compartir, hinchar la ofrenda, y no tengo argumentos escriturales, porque no he sido fortalecido con poder, porque yo no me dejo. Entonces, hermano, hago una exposición espectacular que la bajé de internet. Eso es común hoy día. Eso es común hoy día. Me metí al internet y puse un tema y lo copié, y eso ya le enseño a los hermanos. Y todas las mentes naturales que no pueden discernir las cosas que son concernientes al espíritu, hermano, se emocionan con lo que el otro está diciendo. Porque el hombre natural no puede percibir si lo que se está diciendo allá proviene de la psiquis del hombre o proviene de Dios Espíritu, que es el que da el poder. Quiere decir limitación, timidez. Hermano, es que yo soy tímido, a mí todo me da vergüenza. Dice que es ser falto de coraje. Sigamos leyendo. 2 Corintios, capítulo 13. Y ahorita voy a terminar, hermanos. Mira, no le estoy dando muchos versos porque yo anhelo que los pocos versos que compartamos, nosotros los podamos memorizar. Que los podamos, hermano, manejar. Yo me ponía a pensar, si cada vez que nosotros nos instruyen, cada vez que recibimos nosotros instrucción de la Escritura,
hiciéramos el esfuerzo por memorizar unos cuantos textos, hermano. Unos cuantos textos, unos 2, 3 textos de los que oímos cada culto, cada reunión. A estas alturas del partido, hermano, después de 10 años de instrucción, nosotros seríamos ya, como dice la Escritura, maestros. Maestros. Dice 2 Corintios 13, verso 1. Oiga lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, ahora no voy a ser indulgente. Pues buscan ustedes una prueba de que Cristo hable en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Mire, pues mire lo que dice aquí. Dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, Cristo fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Ahora mire pues hermano, aquel texto, ese texto sí lo sabemos casi todos, porque ese texto impresionó cuando enseñamos un verso de Juan capítulo 12, verso 24 me parece. Dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere. 12:24. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, nosotros no vamos a poder morir. Recuérdense que el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Nosotros deberíamos de vivir crucificados con Cristo. Pero dice, aunque fue crucificado en debilidad, cuando nosotros nos hacemos débiles, nos negamos a nosotros mismos, cuando nosotros menguamos voluntariamente, despojando de nuestra psiquis, de nuestra mente, todos los argumentos religiosos, humanos, académicos que gobiernan nuestra vida, vamos a poder estar crucificados con Cristo en debilidad. Pero el hombre interior, dice la Escritura, el hombre espiritual, dice el verso 13:4, va a vivir, va a tener vida Zoe, porque hay un poder de Dios que lo levanta, que lo capacita. Y termino con este verso que todos lo conocemos. Romanos capítulo 11, capítulo 8, perdón. Con este verso termino. Ese verso lo sabemos. 8:11 de Juan. De Romanos, perdón. 8:11 de Romanos. Y si el espíritu de aquel, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Recuérdense que dijimos en 2 Corintios 13:4, porque aunque fue crucificado en debilidad, fíjese hermano que esa palabra crucificar es bien interesante, es una palabra que se dice stauró. Cuando el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente juntamente crucificado, esa palabra quiere decir extinguir. Cuando alguien va a la cruz, cuando alguien era crucificado, se iba extinguiendo la vida. Si nosotros somos crucificados con Cristo, ahí se van a extinguir, hermano, todas nuestras pasiones, todos nuestros deseos, todas nuestras mundanalidades, todo nuestro orgullo, toda nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia, toda nuestra abusivez, toda la rebelión, todo, hermano. Pero dice que Cristo fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. Estos textos me puso Dios en el corazón que le compartiera esta mañana. Esto, hermano, lo vamos a fortalecer, a ampliar el día domingo. Este domingo por la tarde. Fíjese que ayer vi un texto yo en un lugar que veníamos de Guatemala con mi esposa. Y vi un texto que le decía a mi esposa, mira eso que pusieron ahí en un cuadro, en un poste en la calle.
¿Cómo lo vinculas a lo que enseñamos anoche? Porque eso fue ayer miércoles a mediodía. En el capítulo 1 de Isaías. Mire cómo dice el verso 16. Isaías 1:16. Ahorita lo vamos a leer. Isaías 1. Creo que este verso es el que voy a usar para cerrar. Ese texto es para todos nosotros, hermano. Dice, lavaos y limpiaos. Hoy usted está recibiendo un baño de agua de la palabra para que nos limpie y nos lave. Dice, lavaos y limpiaos. Quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos. Luego dice el verso 9. Dejen de hacer lo malo. Dejemos de hacer lo malo. Y nosotros, hermanos, muchas veces nos hablan de dejar de hacer lo malo y pensamos en pecados así que son obviamente censurables, pero hay cositas que hacemos, hermano. No congregarnos es malo. No conectarnos a las transmisiones es malo. Dice, dejen de hacer lo malo. Y luego dice el verso 17. Oiga lo que dice el verso 17. Aprendamos a hacer el bien. Busquemos el juicio. Restituyamos al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparen a la viuda. Eso tiene significados que los vamos a ver si los podemos ver el domingo. Luego dice el verso, domingo a las 3 de la tarde. El verso 18 dice, después de que hicieron eso, vengan. Cuando dice, venid luego, está diciendo que después de hacer lo que dice el verso 18, vengamos a Dios rápido, corriendo. Después de esto, nos acercamos a Dios. No, venid luego, no es vengan, pues solo vengan y vengan. No, hay un orden. 16. Lavados y purificados. Quitar de mi vista las obras de maldad, quitar la iniquidad. Hay que aprender a hacer el bien. Y después, acerquémonos a Dios. Y estemos a cuenta. Aunque nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Hay un proceso, hermano. Hay un proceso. El hombre espiritual no puede entender estas cosas. El hombre espiritual no puede entender estas. El hombre natural no puede entender estas cosas. Son chifladura. Así que esta tarde, hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Padre, que la palabra que ministramos con sencillez, Padre, para que podamos entenderla. Tú, Señor, la habilites por tu espíritu en el corazón, en la mente de cada uno de mis hermanos, y que esta palabra sea fijada en la mente natural, que esta palabra sea memorizada, sea aprendida, Padre, para que haya ahí argumentos espirituales para que el Espíritu de Dios pueda habilitarnos ante las circunstancias que se nos presenten. No nos ha venido ninguna prueba que no sea humana. Amén, amén, amén. Dios les bendiga y les guarde, hermanos. Primero Dios, nos vemos el próximo domingo, por la tarde. Vamos a ir subiendo al monte del Señor. El Señor.